Bienvenidos a High Level Trading, espero que estén bien. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que está pasando en Argentina y por qué estamos donde estamos. Así lo cerramos con una explicación macro financiera. Acá tenemos a Alfonsín, que es el primer ministro operador de Argentina de la época después de la dictadura militar, ¿sí? Que bueno, acá ya se prepara como para hacer una gran actuación, mira hacia abajo, como, no sé, dando una especie de sensación de que le lamenta lo que va a decir. A ver. Se produjo la renuncia que lamentamos de excelentes funcionarios que nos acompañaban en la conducción económica. Renunció el ministro de Economía. Cerramos los bancos por 2 días, establecimos ese feriado bancario cambiario que Incertidumbre total en el mercado. ustedes conocen. Sin embargo, después de lo que parecía un acuerdo definitivo, se dijo que no se coincidía. Se dijo que no se coincidía. Lo que parecía un acuerdo, no sabemos cuál, ni cómo, ni quién, ni de qué se habló. Se dijo, no sabemos ni quién dijo, ni quién no dijo, ni palabras de políticos. Y se señaló que no se podía coincidir porque había aumentos de tarifas y porque había aumentos de impuestos. Se señaló que no se podía coincidir. ¿Qué es eso? ¿Quién le enseñó gramaticalmente a juntar palabras? Y que de lo que se trataba era de aumentar los salarios y dar mayores recursos a las provincias argentinas. Yo no me explico cómo puede hacerse una cosa o la otra sin aumentar las tarifas, que van a tener desde luego además un contenido social. O sea, te están pidiendo dinero para tener mejor vida en las provincias, pero él ya te está diciendo, ¿cómo voy a hacer eso si yo no te aumento a vos los impuestos? Aumento frente a la inflación que crece y sin crear los impuestos para que sean precisamente los sectores más capacitados económicamente los que realicen el esfuerzo tendiente a resolver, aunque sea, o a paliar los problemas de los que más necesitan. Pero la cuestión es esa, el esfuerzo tendiente a no se hace cargo de nada el tipo. Resolver, aunque sea, o a paliar los problemas de los que más necesitan. Pero la cuestión es esa. O sea, él dice que deberían a paliar esta situación los que más tienen, pero no va a ser así. Lo va a hacer los que... de tarifas, escuchémonos. Y porque había aumentos de impuestos y que de lo que se trataba era de aumentar los salarios y dar mayores recursos a las provincias argentinas. Yo no me explico cómo puede hacerse una cosa o la otra sin aumentar las tarifas, que van a tener desde luego además un contenido social. Van a tener un contenido social, está hablando de violencia, de crisis, de miseria, de pobreza, está hablando de todo eso de su propio gobierno. O sea, está haciendo un crash masivo de sí mismo, de su propio gobierno. Frente a la inflación que crece y sin crear los impuestos para que sean precisamente los sectores más capacitados. O sea, la inflación crece, esto va a tener un estallido social, las provincias me piden plata y yo si no aumento los impuestos y no lo paga el pobre, yo no puedo aumentárselos a los que tienen para pagar. O sea, un panorama más apocalíptico y destructivo y con más incertidumbre a un mercado financiero no le podés dar. Lo que está haciendo esta persona es auto boicotearse a sí mismo y destruir el país. O sea, básicamente lo está crasheando. Si vamos a ver un poquito acá, ¿sí? Voy a borrar todo esto. Vamos a tomar lo que está haciendo Alfonsín como un crash masivo del mercado. O sea, la dialéctica o el discurso que debería tener esta persona es totalmente distinto a lo que está haciendo para que el mercado pueda salir adelante, a flote. O sea, aunque sea mentime, pero dame un poco de credibilidad para que Argentina pueda salir adelante. No, él está haciendo todo lo contrario. Debacle social, inflación crece, no sé qué hacer, esto no es mi culpa, se lo tengo que cobrar al pobre, al rico no se lo puedo cobrar. Bueno, todo así, es tremendo.
tremendo, la verdad, tremendo. Y las ovejas, que por eso estamos donde estamos, porque el país está formado por en su mayoría de ovejas, si ustedes lo leen acá, todavía hoy en día, mi querido presidente, gran presidente, gracias presidente, un prócer, este es un scammer, fue un scammer, en su momento fue un scammer, fue un traicionero a la patria que lo que hizo fue dumpear masivamente el mercado argentino, lo dumpeó a propósito. ¿Quién puede autoboicotearse como se autoboicoteaba Alfonsín? ¿Y quién puede dar esta información de inestabilidad a un mercado financiero? Uno que se autoboicotea, nada más. No hay otra chance. Bueno, después vino este personaje, ¿sí? Otro scammer, otro gran actor, que lo que hizo fue tomar un mercado crasheado. Un mercado que ya estaba en mínimos históricos. Conseguir un superávit primario de 1.400 millones de dólares. Fue a pedir plata al FMI y el FMI le dijo, me tenés que traer 1.400 millones de dólares más lo que yo te estoy dando, pero no lo saques de ahí. Sacá 1.400 de tu país, tráelo. ¿Qué es lo que necesitamos para llevar adelante una buena reestructuración de la deuda externa? Desastre, desastre. Para conseguir... ¿Cuándo viste un ministro de Economía que te diga que para generar y crecer, o un economista te diga que tenés que endeudarte cada vez más? este superávit es fundamental que sigamos aumentando la recaudación impositiva. Ladrón. Que persistamos en una política de gran austeridad en materia de gastos. No está mal. Y que no se produzca... No está mal eso, pero después Menem andaba en Ferrari por la 9 de julio, andaba en viajes de primer nivel, se compró media provincia de La Rioja. Bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Ninguna demora en el proceso de reestructuración y privatización de empresas públicas. Exacto. Reestructuración y privatización de empresas públicas. ¿Por qué? Porque lo había crasheado Alfonsín. Este plan de Cavallo era acumulación masiva de dólares. Acumulación masiva. ¿Para qué? Para inyectar smart money. Dinero inteligente. ¿Qué es esto que se inyecta acá smart money? Bueno, básicamente es la necesidad que tienen los inversores, que son los que manejan el mercado mundial, para poder tener rentabilidad acá, que es que haya empleo, seguridad, confianza. Seguridad me refiero a que no haya robos, no haya estallidos sociales. Confianza me refiero a la certidumbre, o sea, a que el 1 a 1 durante los años se mantenga. ¿Para qué? Para que los inversores extranjeros puedan hacer sus negocios sacando los dólares que necesitan para llevárselos o para hacer básicamente sus X, como decimos en cripto, para poder hacer sus beneficios, ¿no? Ese es digamos, el escenario social que necesita el inversor para poder hacer su scam, ¿no? Entonces Cavallo estuvo operando para esta gente después de que la primera operación de crash Alfonsín la terminó. La recaudación impositiva, aduanera y previsional ha aumentado, pero todavía hay mucha evasión. En particular, muy pocos contribuyentes han pagado en septiembre el anticipo del impuesto a los activos no productivos. El macro plan es este. Este es el macro plan que se estaba desarrollando por esta sociedad gobernante, entre comillas, porque son más que una sociedad gobernante, que es el crash, acumulación de dólares, sostener en tiempo este escenario de inversión para que el inversor, que es el que maneja, pueda llevarse el dinero y pueda desarrollar durante años este beneficio, ¿sí? Acá, perdón. Seguimos. Evadir este impuesto es robarle a los jubilados. Bueno, y mientras tanto lo que quería decir es que él tiene que seguir con sus jueguitos, perdón, de
analista financiero, ministro, ¿sí? Que sería hacerte creer a vos que por tu culpa los jubilados no ganan su sueldo, ¿no? Su beneficio mensual. Del impuesto a los activos no productivos. Evadir este impuesto es robarle a los jubilados. O sea, vos si no pagas impuesto le estás robando a los jubilados. Somos cada vez más inflexibles en nuestra lucha contra los evasores. Un sinvergüenza. Estamos perfeccionando todo el arsenal para erradicar la evasión. ¿No sería mejor, a ver, que si vos tenías el precio y los valores de todo, ¿no? O sea, si empezamos a desmenuzar un poco esto, en vez de vendérselo todo a los privados, a los inversores financieros, todo regalado, que el Estado hubiese producido con todo eso y lo hubiese regulado bien y lo hubiese administrado de buena manera, en el caso, por ejemplo, de YPF, la petrolera más grande de Sudamérica, en vez de regalarla como la regalaron cuando la crasheó Alfonsín, obviamente que no. Por lo que no pagar los impuestos va a ser el peor de los negocios. Y mira a la cámara el actor. La recomendación de austeridad es particularmente importante para las provincias. Sobre esto quiero ser muy claro. Bueno, acá va a decir que las provincias tienen que manejar su propio dinero y que si no manejan su propio dinero de buena manera va a recortar la educación y la salud. Las provincias han recibido un enorme aumento de recursos por vía de la coparticipación federal de impuestos. Esto les debería permitir mejorar sustancialmente la prestación de los servicios de educación y salud, que son su responsabilidad esencial. No, no porque ellos son responsables de lo que hacen las provincias con el dinero, porque esto es un país que es federal, si no sería un estado como Estados Unidos, que cada estado depende de sí mismo. Esto no es así, no. Ustedes tienen que hacer la trazabilidad del dinero que le dan a las provincias. O sea, esto viene mal de hace 30, 40 años, o sea, esto es un desastre. La única forma de que el país pueda contar con buenos niveles de esos servicios es que las provincias no despilfarren los recursos que están recibiendo y los apliquen a cumplir con sus funciones básicas. Es lo mismo que Alfonsín, o sea, la oratoria es subjetiva, no se habla de cantidad de dinero, no se habla de planes, de nada, simplemente todo subjetivo, le vamos a dar dinero y si no lo aplican bien, la educación y la salud va a colapsar, no va a funcionar bien. El Tesoro Nacional no tiene recursos porque ya no cobra los derechos de exportación ni el impuesto inflacionario que constituían el grueso de los ingresos no coparticipados. Si las provincias gastan los aumentos de recaudación en otras actividades y no se hacen cargo de prestar los servicios de educación y de salud, van a obligar a la nación a que abandone el plan de convertibilidad y se reinstale la inflación en la Argentina. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Aparte que no se hace cargo de nada. O sea, por culpa de los demás, yo voy a tener que cortar con mi plan de convertibilidad. ¿Qué tiene que ver? Por eso, quienes se oponen a la transferencia de servicios de educación y salud a las provincias están queriendo gastar en actividades menos esenciales el dinero que la nación recauda y envía a las provincias, y van a obligar al país a descuidar la educación y la salud o a volver a la inflación, que es en definitiva caer en el caos. Exactamente, caer en el caos. Inflación y incertidumbre, caer en el caos. Exactamente. Competencia en la estabilidad y en el crecimiento. Así como, para terminar, quiero hablarles del papel de la competencia en la estabilidad y en el crecimiento. A ver cómo nos habla de la competencia. Así como el gasto público tiene que estar limitado por el presupuesto, muy bien, el sector privado tiene que estar limitado por la competencia. Muy bien. También el empresario... El gasto público, acuérdense de Menem, ¿sí? Lo vuelvo a decir, que andaba en Ferrari el 9 de julio, que se hacía partidos de fútbol con la selección argentina con cancha llena, cerradas para el sol, un montón de cosas, ¿sí? Bueno. Cobrado en el pasado a los ciudadanos una especie de impuesto inflacionario.
O sea, los empresarios le cobraban una especie de impuesto inflacionario a los ciudadanos. ¿Están escuchando lo que está diciendo este hombre? O sea, habla de competitividad, que debería haber competitividad, pero a la vez está criticando que los empresarios pongan los precios que se les antoja. No había competencia y entonces era posible trasladar a los precios, por las dudas, cualquier aumento real o esperado de los costos. ¿Se dan cuenta de que esta gente habla de lo mismo hace 40 años? Le echan la culpa al privado y del privado después te hablan de inflación y de la inflación después te hablan del ajuste y después del ajuste te hablan... Y siempre el juego es este. Siempre el juego es este. Siempre lo mismo. La competencia, sin embargo, no se organiza de un día para el otro, sino que tarda un tiempo. Hasta tanto ella funcione más cabalmente, hay que actuar con mayor responsabilidad y cuidado. Les pedimos, esto muy especialmente a los empresarios, no atenten contra la reactivación, ayúdenla moderando y disminuyendo los precios. Bueno, un desastre total. O sea, esta persona es la que reguló todo el futuro crash masivo, ¿sí? Una vez que ya habían tomado beneficio, habían tomado todo lo necesario para llevarse toda la plata y por haber. Cavallo fue regulando esa canilla para que se vaya haciendo el negocio, el scam, de la mejor manera, ¿no? Y acá lo tenemos al que hizo, el actor que puso la cara para el crash este, ¿sí? Este crash que viene ahora, porque ahora viene, a ver, bien, vamos a repasarlo. Acá tenemos a Alfonsín, ¿sí? Que hace el crash masivo, Cavallo, que lo que hace es generar una zona de acumulación para poder poner a las empresas, a poner a los inversores dentro de Argentina, donde vean todo rentable, todo regalado, todo para que puedan llevarse muchísimo dinero afuera del país. Y genera toda la zona de confianza, de seguridad, de empleo durante 10 años con un colchón ficticio de dólares que mantenían el peso 1 a 1. Y estaba toda la atmósfera social y financiera en excelente estado para que los inversores extranjeros puedan saquear el país. Eso salió perfecto, pero bueno, ¿qué había que hacer? Volver a crashear todo. Entonces aparece este señor que se llama De la Rúa para la última estocada, ¿no? el último movimiento de crash, ¿sí? Que es un crash más lento, más progresivo. Vamos a por ahí. Es un crash más lento, más progresivo, que va a ser más profundo que este crash. O sea, no va a ser un crash hasta ahí y ya está, no. Este crash va a ser más lento y más profundo. ¿Por qué? Porque este crash tuvo un Dead Cat Bounce que fue el Néstor. O sea, tuvimos el crash de la Rúa, ¿sí? Que fue, para mi punto de vista, este crash fue mucho más profundo que el de Alfonsín. Para mi punto de vista, mucho más profundo que el de Alfonsín por algunos datos, ¿sí? Se produce este crash de la Rúa. Vamos a escucharlo un poquito, que todo bueno, habla muy lento. Provocaría cualquier devaluación en nuestro país. Esto, ¿no? Que dice acá. Provocaría los que proponen modificar la convertibilidad. No tienen conciencia de la espiral inflacionaria que provocaría cualquier devaluación en nuestro país, que durante décadas no tenía una conducta monetaria y sufrió el flagelo de la inflación. Escuchen lo que dice. Hoy tenemos el 1 a 1 y lo vamos a defender a rajatabla. Salí corriendo a comprar dólares. Cuando dijo esto de la Rúa, yo siempre le digo a la gente en el grupo Deluxe de HLT, en el privado, del chat, que
las más media, los políticos y demás son counter trader. ¿Qué significa? Hay que hacerle, son contraindicadores. Si te dice De la Rúa eso, salí corriendo a comprar dólares. Cuando De la Rúa dijo eso, que vamos a defender a muerte al peso y la convertibilidad del 1 a 1, a los pocos meses hizo 300% de aumento. Que no es ni más ni menos que lo que vimos nosotros ahora con los economistas que están en televisión, los políticos que decían ahorren en pesos, etcétera, etcétera. Los de C5N, bueno, un montón de gente diciendo lo mismo para este movimiento expansivo del precio del dólar contra el peso argentino. Bueno, pasó exactamente lo mismo cuando De la Rúa dijo eso, explota el valor del dólar. Porque es la esencia de los ahorros y salarios de nuestra gente. Un scammer a todo trapo, o sea, un scammer absoluto, traicionando al pueblo argentino, diciéndoles cosas, una cosa por otra, ¿sí? Para sacarles el dinero, para estafarlos, devaluarlos y para generar todo lo que decía Alfonsín acá, que era un estallido social. Y dar mayores recursos a las provincias argentinas. Yo no me explico cómo puede hacerse una cosa o la otra sin aumentar las tarifas que van a tener desde luego además un contenido social, los aumentos. Un contenido social. Esto es lo que generó, no se llegó, por eso digo que para mí el crash de la Rúa fue peor que el de Alfonsín, porque el de Alfonsín no se llegó a esto, sino que el botón, o el Dead Cat Bounce, el rebote alcista del crash, comenzó con esto. Este fue el rebote del mercado que tuvo. Vamos de nuevo a la gráfica, ¿sí? Justo la tenía en la gráfica de YPF de la empresa. Pero el rebote, estábamos viéndolo acá, la estructura esto de acá. El rebote alcista que tiene esto es justamente gracias a esto social, este estallido social que hay, que es un movimiento alcista, un poco alcista con el gobierno de Néstor Kirchner, un poco alcista para ahora hacer esto. ¿Sí? Ahora va a hacer esto. No, pero Matías, vos estás diciendo... No, yo estoy diciendo lo que veo en las gráficas. O sea, Néstor compró YPF en máximos históricos. Néstor compra YPF en el 2000, acá, en el 2000, fin del 2011, casi máximos históricos, y apenas lo compra, hay un dumping masivo del mercado. Cae masivamente el precio de YPF. Y ni que hablar ahora, vale $2. Entonces volvemos otra vez a hablar de los operadores del Estado. Y volvemos a hablar de qué es lo que va a pasar. Bueno, ahora se va a producir otro crash masivo, que es lo que está sucediendo. Ya están $2 YPF y todas las acciones de todas las empresas de Argentina están iguales. Las aerolíneas argentinas, bueno, un montón. Que ya son rentables para países que tienen inversores con capital grande, importante, que invierten cuando algo se pone rentable. Entonces, repasemos. Tenemos el crash de Alfonsín, acumulación masiva de Cavallo vendiendo absolutamente todo, inserción en el mercado de dinero inteligente a través de las ventas y destrucción de lo que podría ser la producción de Argentina como Estado nacional, sino para generar seguridad, empleo y confianza para que los extranjeros puedan llevarse el dinero durante 10, 15 años. De la Rúa crashea el mercado, otra vez, todo cae, pero no cae como debería haber caído. Néstor se hace cargo de empresas en niveles ATH de precio. Hay cierta estabilidad cuando se logra eso. Y desde ese punto hasta el día de hoy, lo único que se hizo fue crashear todo de una manera más lenta y más progresiva. El peso contra el dólar hizo un bull run masivo, masivísimo.
Y el ciclo duró un poquito más, unos 10 años más, que el primer ciclo, que fue Alfonsín Cavallo de la Rúa. Ahora el ciclo duró un poco más. ¿Pero por qué duró un poco más? Bueno, yo lamento decir esto, lo siento, pero yo creo que las personas antes quizás hasta eran más educadas que las de ahora y tenían más conocimiento. Porque la gente en esa época toleró esto nada más, ¿sí? Y ya está. Y hoy por hoy la gente tolera todo esto. Hoy la gente tolera todo esto porque antes la gente me parece que estaba más conectada con lo que realmente pasaba en el país, ¿no? Ahora la gente toleró todo esto. Fíjense en lo que es el bull run masivo del dólar contra el peso argentino, que de este punto a este punto subió 20... Vamos a ponerlo hasta acá. Ahí. Subió 40x, hizo 40x, y el estallido social de la Rúa fue 3x, 300%. Esto ya es 4000% subió, 40x. Y para mi punto de vista la gente está más mansa que antes, está más distraída la gente con el fútbol, el teléfono, el YouTube, o sea, este canal que te da esta información tiene 100 vistas, 700 miembros de suscriptores y un canal donde te muestra un gatito que cae al agua, no sé, tiene 70 millones de vistas y bueno, es así. No lo digo yo, están los números, está todo. La información está. Y para mí la gente tolera todo esto por falta de conocimiento, información y distracción. Nada más que por eso. Y ese es el funcionamiento de los políticos y los mercados. Es esto. Con más bajos que altos, más altos que bajos, pero es eso. No es otra cosa. Y los políticos son operadores de toda esta plebe financiera, inversora, que maneja los montones de billetes de un lado para el otro para traer más montones de billetes. Y a eso vamos ahora, ¿no? Ahora vamos a un crash masivo, que quizá el botón del crash sea un estallido social, no lo sé, pero el botón va a traer al próximo gobierno con un Milei que va a privatizar todo, van a generar un colchón de dinero, va a haber estabilidad, va a haber empleo y el ciclo va a volver a empezar. Así que para Argentina obviamente que de acá a 4 o 5 años no veo más que buenas cosas, buenos augurios, pero va a correr sangre o van a pasar cosas muy difíciles y complicadas en los próximos año y medio, año, no sé. Pero es así, no estoy inventando nada, todo lo que acabamos de ver está todo documentado, hay de todo, hay números, personas, narrativas, está todo. Así que bueno, si te gustó el video te invito a que te unas a High Level Trading en Telegram para tener toda esta información todos los días, las 24 horas, los 365 días del año. Te dejo un abrazo grande y te esperamos.